Allí tenemos el libro, 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana y estamos con uno de sus autores. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación de Arriba Gente. Lo primero, ¿qué es lo que vamos a encontrar los lectores en este libro sobre la figura política del doctor Enrique Tarigo? Bueno, justamente no es exactamente o exclusivamente la biografía. Nos preocupamos por decir biografía política, ¿no? Lincoln Maistegui en alguna entrevista siempre me decía que en Uruguay a veces hacían biografías incompletas, ¿no? Porque no se ponían algunos datos familiares y ese tipo de cosas. Entonces dijimos, ok, en este caso la vida de Tarigo es muy amplia. Sin embargo, lo que nos interesa básicamente es la vida política de Tarigo, es decir, su acercamiento a la vida pública, que fue a partir del año 73. Entonces, en el libro, si bien hay, obviamente, información sobre su familia, sus hijos, sus padres, sus tíos, etcétera, nos enfocamos básicamente en lo que fue la trayectoria política de Tarigo, que además arrancó muy grande, ¿no? De edad, él ya era un tipo grande. Sanguinetti incluso decía en la presentación del libro el viernes pasado, cuando irrumpimos ambos, o cuando él irrumpió en la vida política y nos veían juntos, decía Sanguinetti, la gente creía que él era el joven y yo era el viejo, cuando en realidad era exactamente al revés, él era mayor que yo. Lo que pasa es que, claro, Sanguinetti venía de una trayectoria desde el año 60 y pico, y Tarigo, la gente lo visualizó recién a partir del año 80. Claro. Lo visualizó, por más que él había trabajado desde las columnas del diario El Día, en el Telégrafo, en la revista Noticias, la gente le puso rostro, digamos, a esa figura en el debate de 1980. Sin duda, y lo iba a decir, las generaciones o las nuevas generaciones pueden comenzar a tener una primera imagen, no solamente desde el punto de vista literal de la palabra imagen, sino la estatura política del doctor Enrique Tarigo, a partir de esa imagen en blanco y negro del famoso debate con representantes de la dictadura, en donde se lo veía con esa característica que tenía de firmeza, de autoridad en el momento de hablar, acompañado no solamente de una gestualidad y de un físico acorde, sino de una voz muy fuerte en ese sentido. Ayer recordábamos ese debate conversando con algunos compañeros, no a propósito del libro, sino a propósito del hecho del cigarrillo, aquella nube de humo en aquel debate que fue recordado, obviamente, ¿no? Fumaban todos en ese debate, excepto a Sadurban Escayán. Después todos, incluido Yacosa, ¿no? Todos. Claro. Ese es uno de los momentos en que uno lo identifica a Tarigo, digo, por la masividad del hecho, ¿no? Es que ahí es cuando la gente lo visualiza públicamente. Hasta ese momento eran columnas. Seguro. Era papel escrito, era Tarigo el que escribía, no había una cobertura, digamos, de medios como hay ahora, ¿no? Entonces, cuando la gente lo visualiza, ahí es cuando... y después arranca, después toda la etapa de Opinar, del semanario Opinar, y ahí ya cambia la situación. Curiosamente, con esa imagen de austeridad, con esa imagen que por momentos podría parecer hasta parca y dura, es el renovador en determinado momento del Partido Colorado, porque hay una recordada publicidad del 85, que en aquel momento tenía al profesor Luis Hierro López, a Ope Pasquet, entre otros, pero que aparecía con un aire de juventud, de renovación dentro del Partido Colorado, que en definitiva era liderado por un hombre que desde el punto de vista de su imagen reflejaba exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y fue, creo que, otro de los punch mediáticos, por decirlo de alguna manera, que tuvo en su momento el doctor Tarigo, ¿no? Mira, Tarigo, y está en el libro, en determinado momento... se conforma aquel grupo para las internas del año 82, se conforma ese Libertad y Cambio con la gente de Opinar, básicamente, y algunos otros que se habían escindido de la corriente ballista independiente, de la CBI, habían preferido irse junto con Tarigo que quedarse en la CBI, y ahí se conforma Libertad y Cambio. Libertad y Cambio vota en las internas del Partido Colorado y con la candidatura de Tarigo, y quedan segundos por detrás de la lista, digamos, de lo que se llamaba Unidad y Reforma, que era la lista encabezada por Sanguinetti, la 15, digamos. Sin ese número,
pero la 15. Sin ese número, exacto. Después, cuando está relatado también en el libro, Sanguinetti y Jorge Valle le dicen a Tarigo que se sume, que se sume al grupo y que deje un poco de lado aquel grupo. Y Tarigo, que en un principio había sido... que quería terminar el grupo, él quería terminar el grupo, porque entendía que los grupos internos eran para elecciones internas. Claro. La preocupación de Tarigo básicamente era ganarle a Pacheco en la interna. O sea, que el grupo de Pacheco, que él identificaba con el apoyo a la dictadura, Claro. no tuviera una buena votación. Después internamente en el vallismo, cómo se repartían los votos, a él le importaba poco, ¿no? ¿Qué pasa? Después termina accediendo a decir que esos muchachos, que eran sus muchachos, los que vos nombrabas, Miguel Mansi, en fin, Gerardo Tobagliari, José Luis Gunting, estaba el profesor Traversoni, que no era tan muchacho, pero estaba sí. también ahí en la lista 85. Toda esa gente decía, no, yo tengo una obligación con ellos, yo tengo un deber con ellos, y se conforma la lista 85, que termina siendo la lista más votada, del partido más votado, ¿no? Y la bancada más numerosa en el primer gobierno de Sanguinetti. ¿Qué papel le cupo a Tarigo, si es que le cupo, en el pacto del Club Naval? Bueno, Tarigo formó parte de esas reuniones, primero en el Estado Mayor Conjunto, ahí en 8 de octubre, donde hoy está el Ministerio de Defensa, y después en el Club Naval de Encarrasco. A tal punto le cupo participación que en determinado momento, cuando se está debatiendo la ley de caducidad en el año 85, Tarigo, que él no estaba impedido de hablar como buen vicepresidente, para hablar tenía que bajar al hemiciclo, ¿no? En determinado momento, y hay una parte de esas palabras de la versión taquigráfica en el libro, él baja y dice, creo que me corresponden las generales de la ley porque de los 31 hombres que estamos acá, el único que estuvo en esas reuniones fui yo. Claro. Tenía más que propiedad, ¿no? O sea, el único que estuvo acá, de estos que estamos acá, o sea, hablen lo que quieran, pero el único que estuvo ahí fui yo. Y ahí da un discurso y unas palabras que aclaran bastante cómo fue el tema del Club Naval, visto desde la óptica de él, ¿no? Claro, está reflejado en el libro el alejamiento de la arena política, que Sí, claro. el capítulo donde Tarigo determina dar un paso al costado, o no un paso al costado, pero... un paso afuera. Ahí está, donde a partir de la interna que se dio a nivel del Partido Colorado. A él la interna del 89, aquella interna con Jorge Valle, que además sufre Tarigo una derrota importante, o sea, la diferencia que le saca a Jorge Valle es una diferencia importante. En ese momento, él al día siguiente renuncia a la Secretaría General del Partido Colorado y renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. E inmediatamente ya él decide en su fuero íntimo, hasta aquí llegué, y yo creo que si hubiera podido renunciar a la vicepresidencia hubiera renunciado. Me da toda la sensación, ¿no? Habiéndolo estudiado un poco. Pero él hasta ahí llegó, ¿no? Creo que a partir de ahí no quiso saber absolutamente más nada y cumplió. A partir de ese capítulo de Tarigo como vicepresidente que no puede plasmar en los hechos la concreción de alcanzar la presidencia, se ha repetido históricamente con los vicepresidentes en nuestro país desde ese momento, de que no pueden plasmar en el siguiente periodo electoral justamente ese caudal electoral que lo lleve a la primera magistratura. Mirá, te cuento, hay incluso una llamada, abajo en uno de los capítulos del libro, porque en determinado momento decimos que en Opinar estaban escribiendo juntos 3 futuros vicepresidentes, que además fueron 3 hombres que quisieron ser presidente y no llegaron, que eran Danilo Astori, que escribió desde el número 3, Luis Hierro López, que fundó con Tarigo Opinar, y el tercero era el propio Tarigo, el propio Enrique Tarigo. Hay una continuidad, si es que podemos hablar de un pensamiento, yo diría que más que el pensamiento, para quienes lo conocimos me parece que era una conducta política que tenía el doctor Tarigo, más allá de que obviamente estaba acompañada de una profunda ideología y de un profundo pensamiento político, pero había una conducta política en Tarigo. ¿Hay algún continuador, existe alguna rama dentro del Partido Colorado que haya continuado esos pasos de Tarigo? Porque no es un personaje político que uno vea como referente o al que se haga referencia histórica, aún por los propios integrantes del Partido Colorado.
Bueno, ahí me estás pidiendo que yo haga un análisis político que no me corresponde, ¿no? Pero hubo una intención de continuidad una vez que Tarigo se fue. Es decir, los muchachos de Tarigo, Sí. Hierro López, Pasquet, Mansi, etcétera, siguieron presentándose a las elecciones. Lo que pasa es que no le fue demasiado bien. Vaya uno a saber las razones, digo, pero... ¿Por qué no cuajó la idea y la impronta de Tarigo a nivel político interno? Yo creo que Tarigo, creo que el tariguismo era Tarigo. Claro. Me da la sensación a mí. sí, ahí era La figura era él. Yo creo que la gente que votaba votaba a Tarigo. Votaba al hombre. Votaba a Tarigo. Desaparecido Tarigo de la arena política es como, a ver, con todo respeto, digo, pasó por la patria. Se fue Wilson y por la patria se fue diluyendo. Claro. No en tan medida como esto, pero cuando a veces pasan esos grupos que la gente los personaliza en alguien, y ese alguien por H o por B no está más, y el grupo es como que se empieza a diluir, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, Sin leerlo, supongo que el libro también reflejará su gran afición partidaria futbolística también, ¿no? Mirá, la refleja, y yo dije en la presentación, y lo agregamos con Miguel Lagrota, tanto Miguel Lagrota como yo somos conspicuos manjas. El presidente de Sanguinetti, el doctor Sanguinetti, lo presentó más manja que nosotros, si no igual. Y en la presentación dijimos que tuvimos que hacer gala de esa objetividad que se nos pide a los historiadores y a los comunicadores, y decir que hay un capítulo entero que se llama El Decano y punto, que es justamente donde Tarigo sale a explicar públicamente que el decano es nacional. Gran bolsilludo, Tarigo. Sí. Mis muchas razones. Ese es el libro. Hablamos de una biografía política del doctor Enrique Tarigo, a quien hemos estado recordando aquí junto a Esteban Leonís, que con Miguel Lagrota son los autores de este libro. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana Gracias aquí. por la invitación. Por favor, ha sido un verdadero placer, una recorrida histórica que obviamente, seguramente, a más de uno le debe traer muchos recuerdos de una época efervescente de la política uruguaya. Recordemos que estábamos saliendo de la dictadura. Bueno, María José Pino tiene una visita que ya nos va a estar presentando en el móvil, que no se pueden perder.